Muy buenas tardes, mis hermanos. Hoy continuamos con el curso sobre Juan 6. Vamos a hablar hoy de la palabra sangre. Y esa palabra, Jesús hablando de su sangre, aparece 4 veces en capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y voy a leer unos versículos. Ese es Juan 6, 53 hasta 56. Jesús les dijo: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beban su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. En esos versículos Jesús usa la palabra sangre 4 veces y dice que su sangre es verdadera bebida, que su sangre da vida, vida eterna, y el que bebe será resucitado en el último día. Y por último, el que bebe la sangre de Cristo permanece en Cristo y Cristo en él. A veces la Biblia, depende en la traducción, a veces dice: el que bebe mi sangre vive en mí, o el que bebe mi sangre está unido a mí. Pero la palabra original es mene. El que bebe mi sangre mene o permanece en mí y yo en él. Ok, aquí son las características de la sangre de Cristo. Pero vamos, como siempre, a los antepuestos del Antiguo Testamento. Son 2 lugares en el libro de Éxodo. Pues el libro de Éxodo, ¿verdad? Es un libro esencial para entender el Juan 6. El Éxodo 12, tenemos las instrucciones del Señor Dios sobre el cordero, que los israelitas iban a tomar un cordero y poner la sangre de ese cordero en sus puertas. Esa es la primera lectura del Jueves Santo, esas instrucciones. Y por medio de la sangre del cordero, el ángel de Dios, o el ángel de la muerte, pasó los israelitas, y así su sangre de este animal les salvó de su destrucción. Éxodo 12 es un texto muy importante, no solamente para el Juan 6, sino también el Evangelio de Juan en total. Jesús, en el primer capítulo de Juan, está llamado el Cordero de Dios 2 veces. En el primer capítulo del Evangelio de Juan está identificado como el Cordero verdadero, el Cordero de Dios. Y cuando está crucificado, su corazón está traspasado, ¿verdad?, por la lanza de su lado, y salió sangre y agua. Es como la sangre de ese Cordero de Dios nos salva de la vida. Éxodo 12, un texto muy importante. Pero quiero hablar un poco más de Éxodo 24. Y aquí en Éxodo 24, versículos 6 a 8, tenemos un ritual. Es la ceremonia de la ratificación de la alianza. Moisés subió al monte, recibió en el monte la alianza, la ley de Dios, y bajó y está hablando con su gente, con los israelitas, en Éxodo 24. Y Moisés les presentó la alianza. Y la gente dice: aceptamos la alianza y vamos a vivir según la ley de Dios. O sea, aceptamos y estamos de acuerdo. Aquí, en este versículo, en esos versículos, para sellar o ratificar la alianza, Moisés, sacrificaron algunos animales, y Moisés tomó la mitad de su sangre de los animales y echó la mitad de esa sangre en el altar, y la otra mitad echó Moisés sobre la gente. La mitad de la sangre de los animales para ratificar la alianza está en el altar, la otra mitad está en la gente. Y podemos decir, pues, ¿por qué van a hacer eso? O sea, ¿por qué tienen que usar sangre y por qué la gente tiene que recibir sangre? Y bueno, la respuesta es está fácil, y es muy importante para nosotros
para entender Juan 6. Por medio de la alianza, la gente están unidos a Dios y Dios está unido a su gente. Yo soy su Dios y ustedes son mi gente. Y la unión está simbolizada por medio de la sangre. Ya es como por la sangre de esos animales, Dios y su gente comparten sangre, son parientes, son familiares, son compañeros de sangre, como familia. ¿Ya? Por medio de la alianza son los hijos y hijas de Dios, y Dios es su Padre, y comparten sangre. En la Biblia, Éxodo, está muy claro que Dios no tiene un cuerpo ni sangre, ¿verdad? Y la Biblia también prohíbe el sacrificio de los humanos. Moisés usó la sangre de los animales como un símbolo de esta unión, del vínculo entre Dios y su gente. Ok, volvemos aquí, y así como la carne de Jesús es verdadera comida, y la carne que Jesús va a dar es para la vida del mundo, así como la maná en el Antiguo Testamento, en Éxodo, solamente dio vida físicamente, corporalmente. También la sangre del cordero o la sangre de la ratificación de la alianza solamente fue un símbolo. La sangre verdadera es de Cristo y su sangre es capaz de dar vida donde la sangre de los animales no pudiera. O sea, el que bebe mi sangre vivirá para siempre, no solamente por un día más, sino para siempre va a vivir conmigo. Y el que bebe la sangre de Cristo permanece en Cristo. Cristo permanece en esa persona. Estamos aquí hablando de una unión mucho más del vínculo del libro de Éxodo. Aquí, cuando bebemos la sangre de Cristo, es como el Padre, cuando nos mira, cuando el Padre nos mira, ve la sangre y la carne de su propio Hijo. Somos hijos y hijas en el Hijo. O sea, somos hijos y hijas de Dios porque tenemos Cristo dentro de nosotros. Su sangre está nuestra sangre. Compartimos ya sangre con Dios porque Cristo es Dios hecho hombre. Cristo es el Verbo se hizo carne y está aquí entre nosotros. La sangre de Cristo hace algo entonces mucho más que la sangre de los animales en el Antiguo Testamento. La sangre de los animales es como una imagen, un tipo de la verdadera bebida de Cristo. En conclusión, tenemos la pregunta y bueno, Santo Tomás de Aquino, quien escribió mucho de la Eucaristía, Santo Tomás en sus escrituras preguntó si la Eucaristía es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿por qué todavía parece pan y vino? ¿Por qué parece como pan y vino si es verdaderamente la carne y la sangre de Cristo? Y dice Santo Tomás eso. Es evidente a los 5 sentidos que después de la consagración en la misa permanecen todos los accidentes del pan y vino. O sea, todavía parece que es pan y vino incluso después de la consagración en la misa. Y esto, dice Santo Tomás, está razonablemente ordenado por la divina providencia. Primero, de hecho, porque no es costumbre de los seres humanos, sino horrible, comer carne humana y beber sangre, por lo que la carne y la sangre de Cristo se colocan ante nosotros bajo aquellos símbolos, aquellas cosas que se usan con más frecuencia entre los hombres, a saber, pan y vino. Santo Tomás está diciendo algo muy bonito para nosotros. El Señor sabe que nosotros los humanos no comemos carne ni sangre humana, ¿verdad? Por eso Él nos da su propia carne, su propia sangre, pero bajo la apariencia de lo que parece pan
y parece como vino son cosas que usamos todos los días, sino no es pan y vino, sino verdadera bebida, verdadera comida. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. En el próximo video vamos a hablar de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna y qué significa esa frase en Juan 6? Muchas gracias.